retransmitida por Pública FM para todo el territorio ecuatoriano. 2.8% es la previsión de crecimiento para la economía este 2021, el segundo semestre, según reporta el Banco Central en uno de sus últimos informes estadísticos. En base a qué están hechas estas cifras y cómo se proyecta, le preguntamos y le damos la bienvenida a su gerente general, economista Verónica Artola. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Byron. Buenos días a todos los que nos escuchan en este momento. Efectivamente, de acuerdo al calendario estadístico del Banco Central, el día 31 de mayo teníamos que actualizar la previsión económica que habíamos realizado el año pasado. En función de eso, utilizando nueva información de petróleo, de la producción de petróleo, de la variación de importaciones, de las exportaciones, de la inversión pública, pues los resultados que arrojan estas previsiones son justamente que ya el Ecuador estaría en una senda de crecimiento o de recuperación económica, esperando que este año crezca en un 2,8%. Básicamente, Byron, los factores que más están influyendo en esta recuperación son justamente el consumo de los hogares, que el año pasado estuvo bien deteriorado por todo lo que sabemos de la pandemia, se redujo en casi un 7% y este año ya esperamos que crezca en un 2%. Y las exportaciones también esperamos que crezcan en alrededor de un 2,8%. Creo que esas son buenas noticias. Realmente eso da una esperanza para que este año 2021 sea muchísimo mejor que el año 2020. Pero claro, esto también va a depender muchísimo de cómo avance el plan de vacunación. Como vemos en los hogares es una de las variables más importantes y si esto avanza más ágilmente, también los resultados económicos serán muchísimo mejores. Verónica, ¿podríamos desglosar las cifras? Es decir, entiendo que es por el incremento del precio del petróleo que tendrá un máximo histórico de 67, según las proyecciones hasta fin de año podría estar en los 55 a 60 dólares. Hemos incrementado la producción, creo que 500.000 barriles diarios, y además, ¿qué otros sectores de la exportación, de la canasta exportable están aportando esto? Me gustaría que lo pueda desglosar por cifras o por sectores, banano, camarón, atún, etcétera. Claro que sí. Bueno, todavía el tema de la mayor producción petrolera, esa no la estamos viendo necesariamente en este momento. Sobre todo lo que estamos viendo, como digo, es un incremento del consumo de los hogares. Estamos viendo también que el tema de la formación bruta, es decir, la inversión, pasa de un decrecimiento de casi el 12% en el año 2020 a un crecimiento del 1% para este año 2021. Eso es aproximadamente pasar de 14.500 millones de dólares a 14.700 millones de dólares. En las exportaciones pasaríamos de aproximadamente 20.100 millones que exportamos en el año 2020 a exportar 20.700 millones en este año 2021. ¿Y cuáles son los sectores, como usted decía, que mejor desempeño estamos esperando que tengan en este año 2021? Es el comercio al por mayor y por menor, que es con toda la reactivación de la economía, con un mayor consumo de los hogares, con mayor transportación también de los bienes, sobre todo para tanto exportaciones como importaciones, esperaríamos que crezcan en alrededor de un 10,2%, también la extracción del petróleo un 8,3%, la construcción ha sido uno de los sectores que más ha estado deteriorado durante estos últimos años, pero esperamos realmente que también pueda crecer en este año 2021. Entonces esas son las tres principales: transporte, administración pública, serían con eso completar las 5 más importantes en este año 2021 que esperaríamos que sean las que se puedan comportar de mejor manera. Usted hablaba en sus cifras y en sus indicadores que también iba a impulsar este crecimiento la inversión pública o la inversión privada. ¿En qué sectores o en qué montos estamos hablando de esta inversión? Como decía, lo que se esperaría es que pase en general toda la inversión, tanto pública como privada, de 14.500 millones que teníamos en el año 2020 a 14.700. Todavía recordemos que en el sector público se necesitan hacer algunos ajustes fiscales, hay necesidades de financiamiento importantes que ya el Ministerio de Economía está revisando. Entonces aquí realmente la inversión importante será del sector justamente privado. Entonces ahí esperamos que el sector pueda comportarse adecuadamente. Estamos viendo también que a nivel internacional las economías se están reactivando, entonces esperaríamos también que la inversión extranjera directa pueda venir al Ecuador en mayor medida. En cuanto, como digo, en general, esperaríamos que tengamos una inversión de alrededor de 14.700 millones de dólares para este año 2021.
El Producto Interno Bruto también entiendo que va a tener números azules, luego de un decrecimiento tan drástico que tuvo en el 2020. ¿De cuánto estamos hablando del Producto Interno Bruto para este año? El Producto Interno Bruto estaríamos hablando de 68.100 millones de dólares en términos constantes, que eso significa, si alejo todo el valor de la inflación para que no me afecte, es 68.000. Pero en términos, en miles de dólares, por así mencionarlo, son 102.000 millones de dólares que alcanzaría el Producto Interno Bruto para el año 2021 frente a los 98.880 que tuvimos en el año 2020. Entonces, como vemos, son cifras realmente que sí muestran esta recuperación, que sí dan una esperanza que la economía podría ir teniendo un mejor desempeño en este año 2021, pero siempre digo, estas son estadísticas, son previsiones, hacemos lo mejor posible, lo más cercano, pero siempre podrá haber alguna variación en el transcurso del año. Por eso, nuevamente, tener un plan de vacunación, que la economía se reactive, que no volvamos a cerrar, que la gente otra vez pueda salir, ¿no es cierto?, a las escuelas, a los colegios, como ayer ya lo estableció el presidente en el COE, son buenas noticias para que la economía se vaya reactivando y tal vez no sea un 2.8, sino tal vez un poquito mayor. Entonces, pero de todas maneras, las buenas noticias es que el año pasado tuvimos el peor decrecimiento desde que tenemos información estadística en el Banco Central y ahora, en cambio, vamos a tener un crecimiento bordeando el 3%. Señora gerente, pero también habría que sumarle en estos indicadores, y usted me dirá porque es la experta, si el endeudamiento externo, llámese préstamos con multilaterales, también va a impactar un poco en este crecimiento, o si por el contrario, la llegada de nuevos recursos, porque entiendo que el Fondo Monetario, y usted debe saberlo, y el Banco Interamericano de Desarrollo ya han anunciado que se va a entregar a Ecuador otros 2.000 millones, un poquito más de 2.000 millones, 1.000 del fondo y 1.174 o 1.074 millones del BID. ¿Eso también suma? Eso suma y ya cuando vengan, ¿no es cierto?, esos recursos, hay algunos factores que nosotros veíamos que van a ayudar, como decía, en el crecimiento, que todos estos recursos sean utilizados en las familias. El presidente Moreno en su momento también hizo una serie de bonos, ¿no es cierto?, para poder reactivar a las familias más vulnerables, a las familias que más necesitan. Y si eso se mantiene con estos recursos también que vienen de los organismos multilaterales, lo que va a provocar eso es que haya este mayor gasto de las familias, este mayor crecimiento económico. Como yo siempre he dicho, Byron, y en otras ocasiones hemos conversado, no hay que satanizar el tema de la deuda. En este momento, si la deuda es utilizada para pagar proveedores también, para realmente hacer inversión que necesita este país en este momento, pero por supuesto que eso va a ayudar y va a generar mejores números de los que estamos conversando en este momento también. Y esta inyección de recursos externos que van a ingresar a la economía podrían también ayudar un poco a bajar la tasa de interés. Entiendo que ustedes en cuestión de un par de meses quizás entreguen ya esta nueva metodología del cálculo de la tasa de interés, ha bajado el riesgo país, por lo tanto la banca privada debería bajar también las tasas de interés, que es un pedido del sector productivo y además un ofrecimiento del presidente Guillermo Lasso. Esto también podría ayudar a esta ingesta de recursos para una reactivación económica y por ende impactar en las cifras de crecimiento. Sí, Byron, todas estas cifras, mientras más recursos existan, mientras más facilidad de obtener financiamiento más barato en el extranjero tengan tanto el gobierno como las instituciones financieras, hablo de bancos, cooperativas, bancos públicos, va a ayudar a que la tasa de interés también tenga un mejor comportamiento. El presidente Lasso también el día de ayer ya hizo un exhorto, ¿no es cierto?, al sector financiero para que puedan buscar estas alternativas de mejorar plazos, disminuir tasas de interés. Nosotros estamos trabajando, como usted bien lo menciona, en esto para cumplir los plazos, que hasta octubre ya los bancos y cooperativas tienen que aplicar esta nueva metodología, pero ese es el propósito y realmente ha sido siempre nuestro objetivo. Pero ahora no es lo mismo comparar, Byron, un riesgo país de 718 puntos como el que tenemos hasta el día de ayer frente a más de 5.000 puntos que tuvimos el año pasado. Entonces, en esa coyuntura era bien difícil pensar en que un costo de fondeo sea más barato para bajar las tasas de interés. Ahora estas variables ayudan. Yo no quiero decir, y nuevamente hay que hacer el análisis muy técnico, muy riguroso para ver hasta dónde pueden llegar las tasas, pero definitivamente todos estos indicadores ayudan para que esta variable también tenga un mejor comportamiento para las familias, para las empresas, para que puedan tener unas tasas de interés muchísimo más cómodas y más adecuadas a la realidad nacional.
Este análisis técnico deberá hacerlo la nueva Junta de Regulación Monetaria o la Junta de Regulación Financiera. Digo esto porque usted sabe, con la nueva ley se crearon estas dos juntas, cada una con su propia competencia. Esta junta, cualquiera de estas dos, es la que va a definir efectivamente el piso y el techo de las tasas y la diferenciación por sectores. La que tiene que establecer los techos de las tasas es la Junta Financiera. La Junta Financiera es la que tiene que establecer. De todas maneras, como Banco Central, nosotros vamos a seguir colaborando con la información, con los análisis técnicos para que se puedan tomar las mejores decisiones. De acuerdo a la ley, como usted bien menciona, la Junta Financiera tendrá una secretaría técnica. Esta secretaría técnica también tendrá que insumirle de alguna información a esta Junta Financiera, pero nuevamente Banco Central es el que tiene toda esta información y ahí estaremos prestos para poder apoyar. Y además hemos venido trabajando estos 2 últimos años en ese tema. Ministra Verónica Artola, gracias por darnos buenas noticias. Gracias a usted, Byron. Excelente mañana para todos. La gerente general del Banco Central del Ecuador, a propósito de esta proyección de crecimiento económico de Ecuador hasta finales de 2021 de casi 2.8%. Veamos si esto se apega a lo que será el desempeño económico del país.